...7 de junio de 2025. Bienvenidos a este nuevo podcast de estudios bíblicos enoteístas escritos por el teólogo bíblico Tito Martínez. El mejor teólogo bíblico del planeta, sin duda. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis muy detallado sobre las figuras que la Biblia llama rameras, basándonos específicamente en los escritos de Tito Martínez. La idea es desentrañar qué es lo que dice la Biblia sobre quiénes son estas figuras, sobre todo esa tan conocida, la gran ramera, las dos putas del Apocalipsis. Un título fuerte, sí. Sí, desde luego. Y hay que decir de entrada que el propio autor, Tito Martínez, sabe que es impactante usar puta. Él mismo lo dice. Pero defiende que es relevante bíblicamente y que, bueno, es común en el habla hispana, ¿no? Exacto. Él justifica el término, argumenta que es una palabra de uso corriente y que además se corresponde con sinónimos que sí aparecen en la Biblia, como ramera, prostituta. Vale. Pues nuestro objetivo hoy es desentrañar un poco esos primeros argumentos que presenta Tito Martínez. Sobre todo cómo choca su visión con otras interpretaciones más, digamos, extendidas. Eso es. Él busca exponer lo que considera una verdad oculta por lo que llama el sistema iglesiero apóstata. El SIA, dice. Sí, el SIA. Y esa justificación del término puta ya es, de por sí, una declaración de intenciones, ¿no? Una confrontación directa. Totalmente. Y sitúa su estudio, como decías, en oposición a visiones ya muy establecidas. Así es. Es fascinante ver cómo arranca. Y sobre ese concepto, el SIA, el sistema iglesiero apóstata, ¿podríamos aclarar un poquito a qué se refiere Tito Martínez? Pues, según él lo plantea, el SIA vendría a ser el conjunto de iglesias organizadas, ya sean católicas u otras, que él cree que se han desviado de la doctrina bíblica original. Entiendo. Y que, desde su punto de vista claro, ocultan o directamente tergiversan algunas verdades, sobre todo proféticas. Vale, queda claro. Entonces, con esa base ya establecida, ¿cuál es la primera interpretación que, digamos, pone en la diana? Pues su primera crítica va directa a lo que él llama la interpretación oficial del catolicismo romano. Ajá. Martínez sostiene que esta visión identifica a la gran ramera, o gran puta, como él prefiere llamarla, del Apocalipsis, pero solo con la Roma pagana antigua, la del imperio de hace casi 2000 años. Claro, y él da una razón para eso, ¿no? Tito Martínez argumenta que, lógicamente, la jerarquía católica actual no se va a señalar a sí misma. Exacto. Ni a la Roma papal de hoy como esa figura corrupta. Entonces, dice Martínez, pues desvían la mirada al pasado a los paganos. Justo eso, pero ojo, que esa crítica a la visión de la Roma antigua es solo una parte, no se queda ahí. ¿Ah, sí? No, es igual de crítico, con otra creencia que él considera falsa y también muy extendida dentro de ese SIA. ¿Y cuál sería esa otra creencia? La idea de que la gran puta, la gran ramera del Apocalipsis, es en realidad la ciudad de Jerusalén. Únicamente Jerusalén. Vaya. El propósito de Tito Martínez, y lo dice bien claro al principio de su escrito, es desenmascarar las dos cosas. Tanto la identificación con la Roma pagana antigua, como la de Jerusalén. Las llama mentiras. Sí, es muy directo. O sea, critica frontalmente las dos interpretaciones más comunes desde el minuto 1. Sí. Es una doble crítica muy contundente. Entonces, si descarta de entrada a las dos candidatas habituales, ¿qué busca con eso Tito Martínez? ¿A dónde quiere llegar? Pues parece que su objetivo, al menos en esta parte inicial, es limpiar el terreno. Dejar claro que esas dos vías no son correctas, según él. Para luego proponer la suya, imagino. Exacto. Se dispone a demostrar lo que, según su lectura de la Biblia, de verdad se enseña sobre estas figuras. No busca medias tintas. No, para nada. Defiende usar puta por ser directo y por tener equivalentes bíblicos como ramera. Sí. ¿Quién propondrá a él qué es esa figura? ¿Cuál será su identificación basada en la Biblia? Bien, pues vamos a ello. Según el estudio de Tito Martínez, la Biblia distingue entre dos figuras clave, ¿no es así? Sí, eso es fundamental para entender el argumento. No son la misma. Primero, el estudio de Martínez menciona a Jerusalén. Se la llama ramera, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 21. Lo leo. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Claro, una descripción muy dura. Pero Martínez enfatiza algo crucial. Esa misma Jerusalén, según la Biblia, será restaurada.
Ah, ¿sí? Sí, cita Isaías 1, versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. O sea, hay un futuro de arrepentimiento, de restauración. Vale, y eso la diferencia de la gran ramera. Exactamente, porque la gran ramera del Apocalipsis, según Martínez, es otra entidad y le identifica de forma, inequívoca con Roma. Con Roma. ¿Y cómo llega la Biblia a esa conclusión según Tito Martínez? Pues se basa en dos puntos clave del texto bíblico. El primero, Apocalipsis 17, versículo 18. Dice así: «Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». ¿Y en tiempos del apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis? Pues la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma, no había otra. Es un dato histórico, digamos. Entendido. ¿Y el segundo punto? El segundo es la geografía. Apocalipsis 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 colinas. Eso siempre se ha asociado con Roma. Exacto. Históricamente, Roma es la ciudad de las 7 colinas. Para Martínez, estos versículos bíblicos señalan directamente a Roma, no hay duda. Entonces, si la gran ramera es Roma, ¿qué representa hoy en día según este estudio? Aquí es donde Martínez conecta con la Iglesia Católica Romana. Argumenta que heredó la idolatría pagana de la antigua Roma imperial. O sea, que la conclusión bíblica según el estudio de Martínez es que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Eso es. Y recalca, la gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica. No es algo del pasado. La gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica. Vale. ¿Y qué dice la Biblia sobre su futuro? Apunta a un final profetizado y bastante destructivo. Cita Apocalipsis 17, versículo 16. «Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego». Vaya, la bestia y 10 reyes la destruirán. ¿Se refiere a la institución o a la ciudad? Martínez interpreta que implica la destrucción total de su capital, Roma. Cita Apocalipsis 18, versículo 21. «Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Nunca más será hallada, eso es definitivo. Y es crucial entender esto, según Martínez, y lo repite, la gran ramera sigue existiendo, ya que la ciudad de Roma sigue existiendo. Y cuando dicha gran ramera sea destruida, la ciudad de Roma será totalmente destruida, y nunca más será hallada. Entiendo. Y Martínez también responde a objeciones, ¿verdad? Como eso de que el Vaticano no está justo encima de las 7 colinas originales. Sí, lo aborda. Señala que el Vaticano está dentro de la ciudad de Roma, la ciudad identificada por las 7 colinas. La identidad bíblica, insiste, es con Roma como entidad. Y vuelve a afirmar, la Iglesia Católica es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Correcto. Y que la gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica es un punto central en su análisis. Y todo esto conecta con un llamado que aparece en el Apocalipsis mismo. Efectivamente. Tito Martínez cita Apocalipsis 18, versículo 4. «Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Lo presenta como un mandamiento divino directo basado en esa identificación. Salid de ella. Y por segunda vez, insiste en la idea clave. La gran ramera sigue existiendo, ya que la ciudad de Roma sigue existiendo. Y cuando dicha gran ramera sea destruida, la ciudad de Roma será totalmente destruida y nunca más será hallada. Y lo enfatiza una tercera vez. La gran ramera sigue existiendo, ya que la ciudad de Roma sigue existiendo. Y cuando dicha gran ramera sea destruida, la ciudad de Roma será totalmente destruida y nunca más será hallada, sino que desaparecerá de la faz de la tierra. Queda claro que la Biblia identifica a la Iglesia Católica Romana, con sede en Roma, como la gran ramera del Apocalipsis. Y que esta entidad está destinada a una destrucción futura, total y definitiva. Una destrucción llevada a cabo por la bestia y sus aliados. Y que la gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica. Lo cual, claro, plantea una pregunta importante. Si esta interpretación bíblica es correcta, ¿qué implicaciones tiene ese llamado de Apocalipsis 18:4? Exacto. ¿Quién es realmente esta gran ramera? Claro, porque él contrasta la idea, que algunos tienen,
de que es Jerusalén, Ajá. con lo que él afirma que dice la Biblia, que es la Iglesia Católica Romana. Eso es. Y un punto crucial que señala Tito Martínez es que la propia Biblia distingue entre figuras. O sea, sí, la Biblia llama ramera a Jerusalén en el Antiguo Testamento. Sí, eso es verdad. Pero él argumenta que esa no es la gran ramera del Apocalipsis. Son dos cosas distintas según la Escritura. Vale, vamos a ver esa distinción que presenta Martínez. Él muestra cómo la Biblia identifica a la Jerusalén idólatra como ramera. Por ejemplo, hay que leer Isaías 1, versículo 21. Literalmente dice, «¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella moró la equidad, pero ahora los homicidas». Tremendo. Y también usa Ezequiel 16, ¿verdad? Sí, exacto. Ezequiel 16, versículos 1 al 3, describen su origen. Y luego, por ejemplo, los versículos 17 y 18, mira, dicen esto sobre la idolatría. «Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de mi oro y de mi plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Uf, qué fuerte. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas». Ujú. Claro, y al analizar estos pasajes y también los que siguen, como dice Ezequiel 16, del 30 al 42, Tito Martínez explica que la Biblia muestra a Dios llamando a Jerusalén ramera, adúltera, por su idolatría. Ujú. La fornicación espiritual que decías. Eso es, la fornicación espiritual y sus alianzas con paganos. Y el castigo que se anuncia, bueno, la historia confirma que se ejecutó por naciones enemigas. Ujú. Pero aquí es donde Martínez señala la diferencia clave, ¿no? El destino final. Según la Biblia, la Jerusalén ramera, la del Antiguo Testamento, Ujú. será restaurada. Ajá. Hay que leer Isaías 1, versículos 24 al 31. Lee una parte clave, versículos 24 al 26. «Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel». Ahí está la clave. Restaurada. Y aquí Martínez marca el contraste total con la gran ramera del Apocalipsis. Sostiene que la Biblia dice que esta entidad, que él identifica sin dudas como la Iglesia Católica Romana, Ujú. La que tiene sede en Roma, la ciudad de las 7 colinas. exacto, esa misma, esa nunca será restaurada. Al revés, lo que dice la Biblia, según Apocalipsis 18, es que será totalmente destruida por fuego, desaparecerá. Ujú. Versículos 19 y 21 de Apocalipsis 18 hablan de eso, ¿no? De que no será hallada jamás. Eso mismo, dice, ay de la gran ciudad, porque en una hora ha sido desolada y nunca más será hallada. Para Martínez, la conclusión bíblica es clara. La Iglesia Católica es la gran ramera, la gran puta de Roma. Así que, resumiendo el argumento de Tito Martínez basado en las Escrituras, destinos opuestos. La Jerusalén ramera es restaurada como ciudad fiel. La gran ramera del Apocalipsis Que es la Iglesia Católica Romana. es aniquilada para siempre. Por tanto, no pueden ser la misma. Su conclusión es tajante. La Iglesia Católica es la gran ramera, la prostituta de Roma. Y hay más. Martínez subraya que la Biblia indica que esta gran ramera no es algo del pasado, ni solo del futuro lejano. Sigue existiendo hoy. Dentro de la Iglesia Católica. Sí, dentro de la institución de la Iglesia Católica, sí. Su existencia, dice la Biblia, según él, está ligada a la existencia de la ciudad de Roma. Ujú. O sea que mientras Roma exista, Sí. Ujú. La gran ramera existe. Y atención, porque la profecía bíblica en Apocalipsis dice que cuando la gran ramera sea destruida, ¿por quién? por la bestia, esa figura de poder mundial opuesta a Dios, y sus 10 reyes aliados, cuando la destruyan a ella, la ciudad de Roma también será aniquilada. Totalmente. Desaparecerá de la faz de la tierra. Increíble. La Iglesia Católica es la gran ramera, y la Biblia dice que será destruida por la bestia y sus aliados. Hay una distinción clara. Jerusalén, la ramera del Antiguo Testamento, tiene promesa de restauración. Sí. Pero la gran ramera del Apocalipsis, que él identifica como la Iglesia Católica con sede en Roma, la prostituta de Roma, está destinada a la destrucción total y, recalca, sigue activa hoy. Exacto. Y esto, claro, nos deja pensando.
Si esta interpretación bíblica que presenta Martínez es correcta, ¿qué significa que esta gran ramera, la Iglesia Católica según él, siga existiendo hoy? ¿Y qué implica esa profecía sobre su destrucción violenta a manos de la bestia para entender lo que está por venir en el mundo? Y lo que argumenta Tito Martínez, basándose en la Biblia, es que no puede ser Jerusalén, tampoco la Meca, ni Nueva York. Hay dos claves bíblicas muy específicas que, según él, apuntan a otro lugar. Vale, pues vamos a verlas. Martínez señala primero Apocalipsis 17, versículo 18. A ver, lo leo tal cual está en la Biblia. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Claro. Y bueno, según Martínez, en la época en que se escribió esto, en tiempos de Juan, pues esa ciudad era Roma. No había otra con ese poder. Y el segundo punto es el de las 7 colinas. Apocalipsis 17:9. Históricamente, todo el mundo sabe que Roma es la ciudad de las 7 colinas. Martínez subraya que la Biblia usa esta descripción geográfica tan concreta para que no haya duda, para señalar a Roma. Roma es la sede de la gran ramera. Y aquí es donde el estudio de Martínez va directo al grano, ¿no? Porque dice que, vale, la Iglesia Católica a veces dice que la gran ramera era la Roma pagana antigua, pero que la Biblia en realidad muestra que la Iglesia Católica romana heredó esas prácticas, la idolatría de la Roma imperial. Exacto. Según esta lectura bíblica que presenta Tito Martínez, la gran ramera no desapareció. Sigue existiendo. Hoy. Y se manifiesta, dice él, dentro de la Iglesia Católica romana. La Biblia la llama Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso está en Apocalipsis 17:5. Madre de las rameras. Sí. Martínez interpreta que eso indica que promueve un falso ecumenismo para unir religiones bajo su mando. Él, siguiendo el lenguaje bíblico, la llama la gran puta, la prostituta de Roma. Y es muy insistente. La gran ramera sigue existiendo dentro del catolicismo. Escuchemos cómo la describe la Biblia, porque es una imagen muy potente. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 4. Leo literal. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, «Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación». Púrpura, escarlata, oro, perlas. Un cáliz lleno de abominaciones. Y esa imagen, la mujer sobre la bestia. Bueno, para Martínez, según la Biblia, simboliza el poder, el control que tendrá al principio la gran ramera, o sea, la Iglesia Católica y sus aliados, sobre el futuro imperio de la bestia. La Biblia estaría mostrando, pues, que la Iglesia Católica es esa gran ramera que cabalgará a la bestia. Pero has dicho al principio. O sea que esa alianza no dura para siempre, según Apocalipsis. No. Según la lectura de Martínez, la cosa acaba muy mal para ella. La bestia y los 10 reyes acabarán odiándola, odiando a la prostituta de Roma. ¿La odiarán? Sí, y la destruirán. Apocalipsis 17, versículos 16 y 17, dice que la dejarán desolada, desnuda, se comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Martínez recalca que esto es una destrucción física. Literal. Total. Y muy rápida. En una sola hora, dice Apocalipsis 18. La destrucción de la ciudad de Roma. La ciudad entera. La ciudad entera. Por eso, insiste Martínez, la gran ramera, la Iglesia Católica, sigue existiendo hoy, porque su sede, Roma, sigue existiendo. Cuando la profecía se cumpla, dice la Biblia, según él, la ciudad de Roma será aniquilada. Desaparecerá por completo. El texto dice, nunca más será hallada. Entendido. Entonces, para resumir, la conclusión de Tito Martínez, basada en su estudio bíblico. La Biblia identifica a la Iglesia Católica Romana como la gran ramera. Como la gran puta de Roma, que heredó la idolatría pagana. Eso es. Y que esta institución, la gran ramera, que sigue viva hoy en el catolicismo, será destruida totalmente por la bestia.
Correcto. Esa es la interpretación que él extrae de las Escrituras. La gran ramera sigue existiendo, porque Roma sigue existiendo. Y su fin será la destrucción total de la ciudad. Hemos visto, pues, esta interpretación de Tito Martínez. Una que afirma que la Biblia identifica a la gran ramera del Apocalipsis con Roma, y concretamente con la Iglesia Católica actual. Y que su destino, según la profecía, es la destrucción. Sí, una lectura muy directa y, bueno, contundente de las Escrituras. Y es importante, no son opiniones. Es lo que, según este estudio, está en la Biblia. Un argumento que sale a veces es, bueno, que el Vaticano no puede ser la gran ramera, ya sabes, por el tamaño o porque no está justo encima de las 7 colinas de Roma. ¿Cómo responde la Biblia a esto, según la lectura de Martínez? Pues Tito Martínez señala que la Biblia es muy clara. Apocalipsis 17:9 habla de la ciudad asentada sobre 7 montes. Y esa ciudad es Roma, no hay duda. Aunque el Estado Vaticano de hoy no ocupe esas colinas exactas, es inseparable de Roma. Claro. Y la Biblia dice, en Apocalipsis 17:18, que la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Históricamente, esa ha sido Roma. Primero el imperio pagano y luego, como demuestra Martínez desde la Biblia, sigue siéndolo a través del poder del Papa, que influye en líderes mundiales. O sea que, para la Biblia, Vaticano y Roma son lo mismo en la profecía. Exacto. Y la conclusión bíblica que expone Martínez es que la Iglesia Católica, con su sede allí, es la gran ramera. Y esto es fundamental. Esa gran ramera sigue existiendo hoy, dentro de la Iglesia Católica. Entendido. Pero, a ver, hay otro texto. Apocalipsis 11.8. Ahí la Biblia llama la gran ciudad a Jerusalén. ¿No podría ser Jerusalén la gran ramera? ¿Qué dice la Biblia, según Martínez? Martínez considera que eso es un error de interpretación bíblica. De hecho, apunta que hasta teólogos católicos antiguos identificaron la ramera con Roma, la pagana, pero Roma al fin y al cabo, no Jerusalén. Ajá. La Biblia, tal como lo presenta Martínez, diferencia 2 grandes ciudades malvadas. Jerusalén, sí, en Apocalipsis 11.8, y Roma, en Apocalipsis 17.9 y 17.18, que es la capital de la gran ramera. Vale. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, era Roma quien reinaba sobre los reyes, no Jerusalén. Así que la Biblia es tajante. Según la investigación de Tito Martínez, la gran ramera, la gran puta, es la Iglesia Católica Romana. Entiendo. Hablemos de la persecución. Se dice que Roma pagana persiguió, que Jerusalén también. Y que la Inquisición, fue terrible, pero que no mataba a gente solo por creer en Cristo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y la ramera? A ver, Martínez se va directo a Apocalipsis 17:6. Ahí la Biblia describe a la ramera. Escucha. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ebria de sangre. Sí. Y aunque la Roma pagana persiguió, el estudio de Martínez argumenta que la Biblia señala que la persecución de la Roma papal, la Inquisición, fue mucho peor, sistemática, cruel y, lo más grave, hecha en nombre de Cristo. Claro. Se mató a millones, valdenses, husitas, anabatistas, otros cristianos que seguían la Biblia, no por herejes sin más, sino por rechazar al papado y a la Iglesia Católica, que es, según la Biblia, la gran ramera. Y eso explicaría el asombro de Juan. Eso dice Martínez, que eso explica el asombro del apóstol en Apocalipsis 17:6. Ver a una entidad que dice representar a Cristo matando a sus seguidores. Y hay que insistir, la Biblia indica que la gran ramera sigue existiendo hoy, dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué Roma sigue existiendo? Exacto, porque su ciudad, Roma, sigue existiendo. Entonces, si esta gran ramera, la Iglesia Católica, según esta lectura bíblica, sigue existiendo, ¿cuál es su final? ¿Qué dice la Biblia que le espera, según Martínez? Pues su destino está clarísimamente profetizado en la Biblia. Tito Martínez lo expone basándose en Apocalipsis 17:16 y todo el capítulo 18. La Biblia predice que la bestia, el futuro líder mundial anticristo y 10 reyes aliados, ¿Odiarán a la ramera? odiarán a la ramera, sí, a la Iglesia Católica, la destruirán, la dejarán desolada, desnuda, dice la Biblia, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¡Qué fuerte! Y su ciudad capital, Roma, será destruida de golpe, en una hora, y desaparecerá para siempre. Martínez cita textualmente Apocalipsis 18, versículos 5 al 8. Dice así la Biblia:
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Un castigo doble, dice la Biblia. Un castigo doble para la Iglesia Católica por sus actos históricos, según esta lectura bíblica. La destrucción de la Gran Ramera implica la desaparición total de Roma. La prostituta de Roma, la Iglesia Católica, que la Biblia identifica como la Gran Ramera, existe hoy y se enfrenta a este juicio. Y es importante repetir, cuando la Gran Ramera sea destruida, Roma será destruida totalmente. Desaparecerá de la faz de la tierra, nunca más será hallada. La Iglesia Católica es la Gran Ramera y será destruida por la bestia y sus aliados. Bueno, creo que queda muy clara la interpretación bíblica que presenta el estudio de Tito Martínez. La identificación que hace la Biblia de la Iglesia Católica como la Gran Ramera, con sede en Roma, su papel histórico visto así, y la destrucción total que profetiza el Apocalipsis para ella y para su ciudad. Exacto. Martínez también destaca que la Biblia explica por qué se persiguió a los cristianos históricamente. Claro, no era solo por creer en Jesús. No, era por negarse a someterse a la autoridad, ya fuera el César o el Papa. Y ahí entra la Inquisición. Eso es, según este estudio bíblico, la Inquisición actuó contra quienes, leyendo la Biblia, veían al Papa como el hombre de pecado. El que menciona Segunda de Tesalonicenses. Sí, ese mismo. Y a la Iglesia Católica como la Gran Ramera. Por eso, la Biblia afirma que la ramera está ebria de sangre. La sangre de los santos. Exacto. Leamos Apocalipsis 17, versículo 6, que es muy gráfico. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es potente, sí. Y un punto clave en el análisis bíblico de Tito Martínez es refutar esa idea de que la ramera fue solo la Roma pagana. Ah, claro. Argumenta que la Biblia la identifica también como la Roma papal. Fíjate, la Biblia describe a la iglesia verdadera como desposada con Cristo, pura. Como una virgen pura, sí. Leamos 2 Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Vale? Entonces, una iglesia que se vuelve infiel, que fornica espiritualmente con los poderes de la tierra, la Biblia la llama ramera. Una puta. Exacto, una puta. Y Martínez identifica, basándose en la Biblia, a la iglesia de Roma, la que tiene sede en la ciudad de Roma, como esa entidad. O sea que según esta lectura bíblica... La gran ramera, la prostituta de Roma, sigue existiendo hoy. Y sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica. Entendido, pero a veces se dice que la Iglesia nunca tuvo poder real sobre los reyes, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto según Martínez? Bueno, él señala el poder histórico y también actual del papado sobre muchos líderes católicos. La triple corona papal, por ejemplo. Sí, como símbolo de ese dominio. Un dominio que la Biblia atribuye a la ramera. Leamos Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa ciudad, según la Biblia en el análisis de Martínez, es la Iglesia Católica con sede en Roma. No solo por el poder, sino también por lo visual, la vestimenta. La ropa. Sí, el Apocalipsis da detalles muy concretos. Vamos a Apocalipsis 18, versículo 16. Ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Lino fino, blanco. Exacto. Tito Martínez destaca que el lino fino es blanco, el color principal de la ropa clerical católica. Ellos mismos lo reconocen. ¿Y la púrpura y escarlata? Los colores de los cardenales, los purpurados se les llama. Claro. Y además, los cálices, la tiara papal, adornados con oro, piedras preciosas. La descripción bíblica, según Martínez, encaja perfectamente. Así que para Martínez, la conclusión bíblica es... inequívoca. La Iglesia Católica es la gran ramera, la prostituta de Roma.
Y esta gran ramera, que según la interpretación bíblica de Martínez es la Iglesia Católica, sigue existiendo hoy. Sigue existiendo. Porque la ciudad de Roma sigue existiendo. Su existencia va ligada a la ciudad. Así es. La gran ramera sigue existiendo hoy dentro de la Iglesia Católica. Vale. En resumen, el análisis bíblico que presenta Tito Martínez concluye eso. La gran ramera del Apocalipsis no es solo una figura histórica. No es algo del pasado. No. La Biblia muestra que persiste hoy y la identifica con la Iglesia Católica Romana, la que tiene su sede en Roma. La prostituta de Roma. Esa misma. Y es fundamental recordar, la Biblia predice su destrucción final. Esta gran ramera, la puta de Roma, sigue existiendo, pero tiene los días contados según la profecía. Sí, la Biblia es muy clara sobre su fin. Dice que será destruida por fuego. En una sola hora. Sí, rapidísimo, por la bestia. Ese poder político final que se opone a Dios. Y sus 10 reyes aliados. Una destrucción total. Total. Escuchemos algunas partes clave de Apocalipsis 18, versículos 17 al 21, sobre esa caída. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! Porque en una hora ha sido desolada. ¡Tremendo! Y sigue. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea, que cuando la gran ramera sea destruida, La ciudad de Roma también será destruida por completo, desaparecerá de la faz de la tierra, según dice la Biblia. nunca más será hallada. Exacto. La gran ramera, que Tito Martínez identifica en la Biblia como la Iglesia Católica, sigue existiendo hoy, pero su fin está escrito. Apocalipsis 17. Martínez dice que la descripción es la clave de todo, ¿no? Así es, sí. Se enfoca mucho en el versículo 9. Dice, lo leo literal, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Claro, los 7 montes. Roma, la ciudad de las 7 colinas. Eso es. Históricamente es innegable. Para Martínez esto es una señal, una indicación geográfica directa en el propio texto bíblico. No hay vuelta de hoja, según él. Vale, y luego está el versículo 5, que le da un nombre simbólico bastante fuerte. Sí, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es muy gráfico. Madre de las rameras. ¿Cómo interpreta eso el estudio de Martínez? ¿A quién señala directamente? Pues, sin rodeos. Tito Martínez vincula este título directamente con la Iglesia Católica Romana. Argumenta que hay doctrinas, vestimentas incluso, que él traza hasta la antigua Babilonia. Y claro, está el hecho de que la propia Iglesia se llama a sí misma Santa Madre Iglesia. Ajá. Entonces, según esta interpretación bíblica, ella sería la madre de otras iglesias, las que participan en el ecumenismo y tal, que considera también rameras por haberse desviado. La conclusión es tajante. La Biblia identifica a la Iglesia Católica como la gran ramera. Así de claro. Entiendo la conexión que hace. Pero, claro, siempre sale la objeción de Mateo 16-18. La promesa de Cristo a su iglesia, que en las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Cómo encaja eso con una iglesia corrompida, identificada como la gran ramera? Sí, esa es una pregunta clave. Martínez la aborda, claro. Él sostiene que esa promesa se refiere a los creyentes individuales, a los verdaderos fieles, que ellos, individualmente, vencerán a la muerte, resucitarán. No se refiere, según él, a una garantía de incorruptibilidad para una institución terrenal específica. O sea, que podrían coexistir. Exacto. Podría existir la verdadera iglesia, la invisible, formada por creyentes fieles, y al mismo tiempo, una institución visible y corrupta, que es la que la Biblia, según Martínez, llama la gran ramera. Y esta ramera, la Iglesia Católica, sí está destinada a ser destruida. La gran ramera, insiste, sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica. Y aquí es donde entramos en la parte de la destrucción profetizada que es, bastante impactante en el Apocalipsis. Desde luego. Apocalipsis 17:16 es explícito. Martínez lo subraya mucho. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Madre mía, desolada, desnuda, devorada, quemada. Sí, sí.
una destrucción total. Y Martínez insiste, esto es futuro. Es la destrucción de la gran ramera, la prostituta de Roma, que él identifica claramente como la Iglesia Católica, a manos de la bestia, ese poder político final, y sus 10 reyes aliados. Repite, la Iglesia Católica es la gran ramera y será destruida. Y el capítulo 18 sigue en esa línea, pero centrándose más en la ciudad, en Roma, ¿no? Hay frases como, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Sí, y también dice, y todo artífice de todo oficio no será más hallado en ti. Es decir, una desolación absoluta. Vale. Y aquí viene el argumento central de Martínez sobre por qué esto es futuro y por qué la gran ramera sigue existiendo. Él dice, ¿ha ocurrido esto? ¿Ha sido Roma destruida así? No. No, claro. Roma sigue ahí. Exacto. Roma existe. El Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, está en Roma. Por lo tanto, si la ciudad sede de la ramera sigue en pie, la gran ramera misma, identificada por él como la Iglesia Católica, sigue existiendo. Entiendo el razonamiento. La profecía, insiste Martínez, se cumplirá cuando Roma sea arrasada. Pero no un poquito, sino totalmente destruida, hasta el punto de que desaparecerá de la faz de la tierra. Como dice el texto, nunca más será hallada. Ese evento futuro demostraría que la gran ramera existía hasta ese momento. Refuta, según él, cualquier idea de que esto se cumplió solo con la Roma pagana antigua. No. La Iglesia Católica es la gran ramera, y su destrucción, junto con la de Roma, está por venir. La Biblia identificaría a la Iglesia Católica romana como la gran ramera del Apocalipsis. Su sede es Roma, y su destino, junto con el de la ciudad, es una destrucción futura y total a manos de la bestia y sus aliados. Eso es. Y la prueba de que la gran ramera, la Iglesia Católica, sigue existiendo, es que Roma sigue existiendo. Correcto. Esa es la línea argumental principal. Y de ahí Martínez extrae una consecuencia práctica. Un llamado basado en Apocalipsis 18, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Un llamado a salir de esa estructura identificada como la ramera, y para que no haya dudas, aborda el tema del Vaticano y Roma. Martínez dice que para la profecía son lo mismo. Insiste en que es la Iglesia de Roma, no vaticana. Entiendo. Y que esa Iglesia, la de Roma, es la gran ramera. Claro, y esa conexión con Roma es fundamental en esta interpretación, ¿no? Porque Apocalipsis describe a la ramera sentada sobre la ciudad de las 7 colinas. Exacto. La ciudad que reinaba en tiempos del apóstol Juan. Y el estudio de Tito Martínez, pues, identifica sin más a la Iglesia Católica, con su sede en Roma, con esa figura y esa ciudad. Y ojo, que no es solo por la ubicación geográfica. Tito Martínez va más allá. Argumenta que la descripción bíblica del comercio... Encaja. ¿El comercio de qué? De todo tipo de mercancías, pero sobre todo, y aquí está el punto polémico, según Martínez, incluso comerciar con almas de hombres. Ah, vale. Él lo conecta directamente con prácticas que atribuye a la Iglesia Católica, como la doctrina del purgatorio o las misas por los difuntos. Y para sostenerlo, lee directamente de la Biblia. Cita Apocalipsis 18, versículos 12 y 13. A ver qué dice. Dice así, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Es potente esa frase final, almas de hombres. Y él la usa para reforzar su identificación, claro. Exacto. Luego está el tema de la destrucción, otro pilar fuerte en el argumento de Martínez. Él niega rotundamente que la destrucción de la gran ramera ya haya pasado, por ejemplo, con la caída del Imperio Romano. ¿Y por qué lo niega? Porque dice que la Biblia describe una destrucción muy concreta, repentina, definitiva, por fuego. En una hora, leemos Apocalipsis 18-17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En una hora. Y el versículo 18-21 añade más.
Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: «Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Nunca más será hallada. Y Martínez dice algo obvio. Roma sigue ahí. La ciudad existe. Por lo tanto, en la lectura de Tito Martínez, esa destrucción es algo que está por venir, un evento futuro. Exacto. Y según él, la Biblia también nos dice quiénes la llevarán a cabo, ¿no? Sí. Según la interpretación de Martínez, los ejecutores serán la bestia que él identifica como un futuro falso Mesías y 10 reyes literales que serán sus aliados. Eso está en Apocalipsis también. Sí, en Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Quemada con fuego, desolada, desnuda, es una imagen muy gráfica. Muy gráfica. Y Martínez insiste, esto no se cumplió con Nerón. Nerón no tuvo 10 reyes aliados, como dice el texto, y Roma, fue reconstruida. Él defiende que los números en Apocalipsis son literales. O sea, 10 cuernos, 10 reyes, 7 sellos literales. Tal cual. Por eso su conclusión es firme y la repite. La Iglesia Católica, que él identifica como la gran ramera, la prostituta de Roma, será destruida por la bestia y esos 10 reyes. Es una postura muy definida. Y toca también el tema de los mártires, ¿verdad? Sí, y es otro punto controvertido de su análisis. Tito Martínez argumenta que, según la interpretación estricta que él hace de la Biblia, la Iglesia Católica no tiene mártires cristianos en el sentido bíblico. ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues dice que sus fieles murieron defendiendo doctrinas falsas, no bíblicas, que no murieron estrictamente por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Que es la definición que da la propia Biblia de mártir. Exacto. Cita Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y también Apocalipsis 20:4. A ver. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Su argumento es que solo estos son los mártires bíblicos. Entiendo. ¿Y qué más añade Martínez en su estudio sobre la Iglesia Católica? Afirma también que el poder del Papa no es algo separable de la Iglesia, sino que es intrínseco a ella. La conclusión final de todo su estudio es tajante. Sí, parece que no deja lugar a dudas en su interpretación. Ninguna. Identifica a la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis, la sucesora, dice él, de la Roma pagana, y afirma que su capital, Roma, será destruida literalmente en el futuro. Quemada por fuego, como dice el texto que citaba. Exacto. Y esa destrucción marcará el fin definitivo de esta iglesia, a la que llama, recordemos, la prostituta de Roma. Vale. Así que hemos visto los puntos clave del estudio de Tito Martínez, una interpretación que lee la Biblia para señalar directamente a la Iglesia Católica Romana como la gran ramera. Y que predice su aniquilación futura a manos de esa figura, la bestia y 10 reyes aliados. Eso es. La conclusión insistente que recorre todo el estudio es esa. Según esta lectura concreta de la Biblia, la Iglesia Católica es la gran ramera. Apocalipsis 18, versículo 4. De acuerdo. Un pasaje que, según él analiza, contiene una orden directa de Dios. El texto bíblico dice literalmente así. Lo leo. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío». Eso es. Y aquí, según expone Tito Martínez, lo interesante es doble. Por un lado, la Biblia estaría reconociendo que existe pueblo de Dios, o sea, cristianos auténticos, dentro de esa misma estructura que él identifica como la Iglesia Católica. Entiendo. Cristianos dentro de la estructura identificada como la gran ramera. Pero, por otro lado, y esto es crucial en su análisis, el mandato divino que recoge la Escritura es tajante. Hay que salir de ahí, abandonarla. Claro. No es solo una identificación, sino que lleva implícita una llamada a la acción muy fuerte. Y según Martínez, ¿por qué? Porque esa urgencia para salir
¿qué dice la Biblia sobre las consecuencias de quedarse? Pues, según la interpretación que Tito Martínez hace del Apocalipsis, esa llamada a salir está ligada directamente a un juicio divino que va a venir. Su estudio insiste en que la Biblia profetiza que la Iglesia Católica, al ser la gran ramera, se enfrenta a una destrucción total. Total. Sí, una destrucción completa. Y vendrá a manos de la figura apocalíptica de la bestia y sus 10 reyes aliados. Vaya. Por eso, la orden de salir de ella es para que ese pueblo mío, la gente de Dios, evite ser cómplice de los pecados de esa estructura. Y claro, para que no sufra las plagas que vienen con su juicio. Es una lectura desde luego impactante. Y Martínez recalca que obedecer esa voz del cielo es como la prueba definitiva, ¿no?, de si se pertenece o no al pueblo de Dios. Justamente. Insiste mucho en que su estudio no presenta esto como una opinión personal, sino como una verdad basada en datos bíblicos e históricos. O sea, que es lo que la Biblia enseña según su análisis. Exacto. Subraya que la conclusión viene de la propia escritura, no de él. Vale, entonces, si seguimos esa línea argumental que Martínez extrae de la Biblia, se identifica a la Iglesia Católica como la gran ramera, se dice que será destruida y la Biblia ordena salir. Pero, ¿y después qué? Si se abandona esa estructura, ¿cuál es la alternativa según este análisis bíblico? ¿A dónde ir? Bueno, aquí es donde el análisis de Martínez se pone quizá aún más radical, podríamos decir. Basándose en su lectura de las Escrituras, desaconseja totalmente unirse a cualquier otra organización religiosa. Cualquiera. Ninguna. Ni protestantes ni evangélicas. Ninguna. Ni iglesias protestantes, ni evangélicas, ni testigos de Jehová, mormones, adventistas, nada. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón bíblica que da para eso? El argumento que presenta Martínez, siempre derivado de su estudio bíblico, es que todas estas organizaciones, sin excepción, enseñan errores doctrinales que él considera importantes. Sostiene que, según las Escrituras, la salvación y el pertenecer a la verdadera Iglesia de Dios no dependen de estar afiliado a ninguna estructura humana, a ninguna denominación. La Biblia no lo requiere. Entendido. Entonces, la propuesta final que Tito Martínez deriva de la Biblia es una fe vivida de forma totalmente individual. Sería así. ¿Cómo se supone que funciona eso en la práctica? Exactamente. La propuesta es esa, una búsqueda personal directa. Escudriñar las Sagradas Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, y confiar en que el Espíritu de Dios guía a cada persona individualmente a la verdad completa, sin necesidad de intermediarios institucionales. Y, para rematar, vuelve a su conclusión central. La Biblia identifica a la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis. Sí, eso ha quedado claro. Y su destino final, según lo que él lee en la profecía bíblica, es la destrucción total a manos de la bestia y sus reyes aliados. Lo repite varias veces en su estudio. Queda claro el planteamiento. El análisis bíblico de Tito Martínez es muy contundente. Identifica a la Iglesia Católica como la gran ramera, cita un mandato bíblico para salir de ella ante una destrucción anunciada y rechaza todas las alternativas organizadas. Aboga por una fe individual guiada solo por la Escritura. Así es. Presenta una visión muy específica, sin concesiones, pues este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Sí, ahí se puede encontrar este y otros muchos estudios. Y también en su canal de YouTube. Y, muy importante, el enlace a este estudio bíblico específico se encuentra en la descripción de este vídeo de YouTube. Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Tito Martínez añade otra cosita. ¿Así? Pide activar las notificaciones. Lo dice así, leo de nuevo. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Para asegurar que la gente vuelva. Eso es. Gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad.